21 horas 8 minutitos de este martes 4 de junio. En la información de la jornada de hoy cobra protagonismo el Congreso de la Nación, porque hoy hubieron actividades en la Cámara de Senadores, en la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte. Sesionó hoy en horas del mediodía siesta, en que senadores recibieron a intendentes de distintas ciudades que expusieron por la situación del sistema de transporte que viven en cada jurisdicción. Esto fue en la Cámara de Senadores, y paralelamente estaba sesionando la Cámara de Diputados de la Nación en una sesión especial que ya lleva 10 horas. La sesión inició aproximadamente a las 11:30, esta sesión especial que estaba convocada para las 11, media hora de tolerancia. 11:30 inició, y todavía, siendo las 21 horas 10 minutitos, todavía los diputados están sesionando. ¿Qué están tratando? Están tratando un proyecto de ley de modificación, una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Y estamos en comunicación telefónica con el doctor Eugenio Luis Semino, quien es defensor de la tercera edad en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es abogado, es gerontólogo, y que nosotros lo venimos consultando en relación a estos temas, ¿no?, que tienen que ver con el sector de jubilados y pensionados, sobre todo en esta coyuntura económica, que es uno de los sectores más afectados por los ajustes, y sobre todo por los ajustes en sus haberes. Doctor Eugenio Luis Semino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarla. ¿Está siguiendo la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación? A través de comunicados. A ver, doctor recién Semino, estoy regresando, así que... Lo escucho un tanto entrecortado en la calidad de la comunicación telefónica. ¿Ah? Lo escucho un tanto entrecortado. Voy a tratar de cambiar de posición, pero bueno. ¿Por las dudas está con altavoz o hablando con auriculares? No. Bueno, ahora lo recibimos mejor. Le pregunté si está siguiendo la sesión especial de diputados. No, te señalaba precisamente que no. Recién estoy regresando a casa de la Defensoría. Y bueno, pero sí a través de comunicados, y más o menos conozco las posiciones de quienes hoy están exponiendo. He tenido la posibilidad de haber sido invitado varias veces por la Comisión de Seguridad Social en un largo debate más allá del recinto, que se mantuvo casi durante 5 meses en la Cámara. Tengo la sensación que hoy, que ha sido una jornada en la cual se llevó al recinto, por parte de expresiones de dos grandes fuerzas opositoras, un dictamen que puede llegar a ser sancionado, donde se contempla la posibilidad de una fórmula establecida, primero respetando lo que inclusive ya el decreto 174 del Ejecutivo vino planteando, y que de hecho se viene realizando desde el mes de abril, que es el reajuste por IPC, precios consumidor, y la incorporación de una, entre comillas, recomposición del haber, con 8 puntos más
a los 12.5 que habían sido incorporados en forma extraordinaria por el Poder Ejecutivo en el mes de abril para compensar la pérdida de lo que fue la inflación de los 20 puntos de enero. Creo que hay sobre todo en esto una disputa de poder político intersectorial donde los jubilados pasan a ser un elemento secundario. Ahí nuevamente se entrecortó la comunicación, doctor Semino. Sí, decía que tengo la sensación que los jubilados en esto pasan a ser nuevamente un convidado de piedra, porque creo que se está simplemente tironeando poder político, ¿no? Entre los grandes sectores del sistema. Es muy probable que esto que se está debatiendo y que posiblemente se convierta o tenga media sanción, de convertirse en ley, sea vetado por el Ejecutivo. Creo que unos y otros están olvidando que el haber del jubilado ha sido totalmente licuado y que ameritaría un amplio consenso de las diversas fuerzas políticas para generar esa recomposición indispensable que hoy el jubilado no va a tener a través de estas prácticas. Creo que es un sistema que está desfinanciado, que se sigue licuando al día de hoy, mientras se sigue debatiendo durante todos estos meses, y que no se tiene en cuenta, por ejemplo, que al día de hoy 6 millones de los 7,5 millones de jubilados y pensionados nacionales están en un haber mínimo que con el pago en negro adicional que viene incorporándose desde hace 1 año y 7 meses, llegan recién a los 277.000 pesos de bolsillo. Hablo del pago en negro cuando refiero a lo que eufemísticamente se llama bono. Nosotros lo hemos judicializado, lo hemos cuestionado cuando se institucionalizó esta política, obviamente con la anterior administración, y que se hizo en forma sistemática, algo que es, la verdad, un verdadero disparate que se omita en el debate, que tiene que ver con la voluntad del príncipe. Fíjese que ese pago en negro, no remunerativo, ese bono, fue variando conforme la voluntad política de las distintas administraciones o sus actores. Durante todo el año pasado, año electoral, ese pago subía previo a cada una de las 4 elecciones que hubo y luego se lo dejaba caer nuevamente. Ese bono diferenció lo que fue el reajuste durante el año a los jubilados de la mínima, que llevaron a tener un reajuste del 140%, al resto de los jubilados, que se supone tienen el mismo derecho, que recibieron el 110% de reajuste, vale decir, se siguió achatando la pirámide, como ya había ocurrido en el decreto de necesidad y urgencia de marzo del 2020, y la actual administración, luego de una fortísima devaluación el 13 de diciembre de 118%, que afectó obviamente a todos los argentinos, pero en particular a los bolsillos más flacos como los jubilados, siguió con esta práctica, al punto tal que mientras hoy los diputados están debatiendo
lo que ha ocurrido, por ejemplo, que los saberes mínimos que se están percibiendo este mes llevan el mismo pago negro, el mismo bono de 70.000 pesos que recibieron en el mes de marzo, y de esto no están señalando absolutamente nada. Es decir, que el IPC que se está aplicando a los 5 millones que reciben el bono, hay 1 millón más que está en el mismo rango, pero que eran las jubilaciones medias que cayeron a el rango de las mínimas, más el bono, decía, reciben los mismos 70.000 pesos de marzo, cuando de ser constitutivo del haber ese pago no remunerativo, ese pago en negro, hoy debiera ser por lo menos de 137.000 pesos. Entonces, lo que nos encontramos que más allá de este debate, más allá de, supongo, las buenas intenciones, lo que se está haciendo es convalidando algo que es grotesco, es decir, que los jubilados vayan siendo ajustados sus saberes conforme la voluntad de la administración, y esta supuesta recomposición que se menciona no sea ninguna otra cosa para el jubilado que un acting más que no resuelve ni mejora significativamente su posición, e incluso, como decía anteriormente, con la posibilidad de ese veto del Ejecutivo, que evidentemente tanto este Ejecutivo como el anterior están ajustando los grandes desfasajes de la economía, de la macroeconomía, con la vida de los jubilados. Se están pagando los superávit fiscales que a veces se anuncian pomposamente, con su vida y con su calidad de vida, 7,5 millones de jubilados y pensionados nacionales, ¿no? ¿No le conforma entonces ninguno de los proyectos presentados, porque creo que son 4 los proyectos presentados con distintas fórmulas de movilidad jubilatoria, y por otro lado lo que usted marcaba, y coincido plenamente, la posibilidad que de aprobarse y de sancionarse una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, ¿no?, que se sancione por ambas cámaras, diputados y senadores, la posibilidad del veto presidencial, que lo ha dicho esto expresamente el presidente, ¿no?, que cualquier ley que sea aprobada en el Congreso y que no esté de acuerdo dentro de la política económica del gobierno nacional, del presidente Javier Milei, él ya anunció que estaría vetando este proyecto. Coincide entonces que la posibilidad de la utilización del derecho a veto del presidente, y también no estar conforme con ninguno de los proyectos presentados y que se están tratando en este momento en la sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación? Sí, yo creo que lo que se está debatiendo es absolutamente parcial e insuficiente, y creo por otra parte que convalida como decía anteriormente, el ajuste que se sigue haciendo sobre jubilados o jubilaciones y pensiones. Obviamente, el veto del Ejecutivo, que no sería nuevo, recordemos que ya hacia el año 2012 existió un veto de similares características cuando la Cámara había establecido el reajuste sobre la base del 82% móvil, una vieja aspiración de los jubilados que luego terminó en una expresión absolutamente trucha, que fue lo que hoy están sufriendo 1 millón de jubilados, que es un 82% que no es sobre lo que era su salario como trabajador activo, sino sobre el salario mínimo vital y móvil,
que es simplemente simbólico y que es más, durante muchos periodos están por debajo de lo que arrojó esta mala fórmula que está vigente y que no contenía reajuste o cláusula de garantía por inflación. Así que me parece que el jubilado nuevamente simplemente hoy pasa a ser una excusa de un sistema político que convalida este estado de cosas. Fíjese que cuando uno habla de la necesidad de la recomposición del haber, está hablando de, como decía anteriormente, jubilaciones y pensiones que se vienen degradando a través de los años. Cambio de fórmula, diciembre del 2017, perdieron 6 puntos todos los jubilados y pensionados por aplicación retroactiva de la ley. No lo digo yo, hay cientos de miles de juicios en la Corte Suprema al respecto. Lo que es la pérdida de 20 puntos en el 18 y 19 respecto a la inflación, lo que es la suspensión de ley de movilidad del 17 durante el 2020 con los decretos de necesidad y urgencia de ese año, que en marzo achataron la pirámide definitivamente, lo que generaron 300.000 juicios. Muchos de ellos se siguen incoando al día de hoy, que hay inclusive un amparo colectivo presentado por nuestra Defensoría en conocimiento de la Corte, ya que en aquel momento las mínimas recibieron un reajuste del 156% y en orden decreciente hasta las más altas, hasta llegar al 3.7%. Luego, a partir de diciembre del 2020, la ley de movilidad inmóvil, que sigue vigente hasta el día de hoy, que es la que pretende cambiarse, que contra el criterio del oficialismo de ese momento, no incluyó cláusula de garantía por movilidad y llevó a estos resultados que comentaba, de perder prácticamente 100 puntos durante el 2023 o desde mediados del 2022 a fines del 2023, y lo que ocurrió con esta administración, con devaluación y después índices de inflación del 20%, 25% en diciembre, 20% en enero, y una ecuación que continúa hasta el día de hoy y que se resiste a incorporar un reajuste mayor, más que lo que es IPC, que un IPC que inclusive es decreciente. Claro, el índice de precio del consumidor. Exactamente, que vemos que en el mejor de los casos consolida y convalida este estado de miseria, porque nunca recompone. Y la recomposición que se está planteando en el actual debate, de 8 puntos, en realidad es muy poco significativa para el estado actual del sector y que no resuelve el problema hacia el futuro, sino simbólicamente mejora. Fíjese que cada punto sobre el haber de jubilaciones mínimas, que son la gran mayoría, implican algo así como 19.000 pesos. Estamos hablando de 600 pesos por día, 700 pesos por día. Nuevamente, para el jubilado que no cubre un tercio de su canasta de necesidades básicas. Nuevamente la variable de ajuste pasa por el sector, ¿no?, de jubilados desgraciadamente, y pensionados. Desgraciadamente, por eso digo, se están discutiendo más cuestiones de poder en un tensionado sistema político que la situación real de los jubilados y pensionados, y le aseguro es dramática. Yo le decía, estoy volviendo de mi trabajo, entre ayer y hoy hemos atendido más de 300 actuaciones, fundamentalmente relacionadas con el tema salud, y cuando hablo de salud hablo de que no hay camas de internación, no hay insumos,
y no está la posibilidad del jubilado de comprar sus medicamentos, aún con el descuento de PAMI o de las obras sociales. ¿Y cómo no va a puede poder comer acceder? lo que sí, perdón. Perdón, Semino, pero estamos hablando que hay un universo de 6 millones de jubilados que perciben un haber mínimo, esto con el famoso bono incorporado, el haber mínimo es de 277.000 pesos de bolsillo. Así es, no llegan a cubrir un tercio de su canasta de necesidades básicas. Por Dios. Digo, me parece que, y yo lo vengo planteando y lo he planteado en diputados, y he visto estas situaciones por un tema de formación académica y porque doy clase en otros países, que ante situaciones de mucho menor gravedad que la nuestra, en diversos países de Europa, de Latinoamérica, han acordado los sistemas políticos en pleno las reformas estructurales necesarias, de las cuales acá no se hablan. Acá hoy debieran estar los diputados discutiendo el financiamiento, ¿no? Entre otras cosas. No simplemente la modificación o una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, ¿no? No simplemente ir tocando la fórmula, sino sustancialmente, estructuralmente, una reforma del sistema. Doctor Eugenio Luis Semino, agradecerle nuevamente y sobre todo su claridad conceptual y el compromiso que tiene con el sector. ¿Hace cuántos años como defensor de la tercera edad en Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Y ya casi 30, y bueno, desde el 85 por acá, tuve a cargo muchos años lo que era el área de adulto mayor o tercera edad, como se lo llamaba en la época, y discapacidad en la ciudad, con los grandes hogares de internación y los programas de asistencia, y luego ya de ese paso por el trabajo asistencial, seguí hoy atendiendo desde el organismo de garantías. Tenemos una visión tal vez disímil, aquellos que trabajamos en relación con la asistencia directa de lo que hoy tiene el sistema político, que no ve los casos de carne y hueso, y que me parece que tiene una sincronía muy grande respecto a la realidad social. Claro, como la realidad real, como yo digo, ¿no? Sí, con 260.000 pesos nadie puede suponer que ningún argentino puede subsistir, y tampoco lo puede hacer con 300.000 pesos, que es lo que hoy se está debatiendo. Doctor Eugenio Luis Semino, muchísimas gracias. Bueno, veremos finalmente qué es lo que se vota y después tiene que seguir todo el proceso de formación y sanción de las leyes, ver qué pasa en la Cámara de Senadores y si llega a aprobarse, bueno, qué pasa dentro de ese proceso de formación y sanción de las leyes en la promulgación del Ejecutivo, si promulga en caso de aprobarse o si veta. Muchísimas gracias, que tenga usted buenas noches. El agradecido soy yo, un fuerte abrazo. Muchas gracias. El doctor Eugenio Luis Semino, gerontólogo y defensor de la tercera edad en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una de las personas más entendidas y representativas del sector en relación a la sesión especial que se está realizando en la Cámara de Diputados de la Nación, en donde están debatiendo una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que lo que se apruebe de los distintos proyectos presentados por las distintas bancadas no va a modificar sustancialmente la realidad del sector, que 6 millones de jubilados de un universo de 7 millones y medio en la cantidad, ¿no?, del sector, de 7 millones y medio de jubilados, 6 millones perciben
un haber jubilatorio de 277.000 pesos de bolsillo. 277.000 pesos de bolsillo. Está todo dicho, ¿no? Nada más que agregar.